Esta es una máquina que es un reproductor de memoria. Tiene una impresora de matriz de punto que tiene toda la base de datos del Basta Ya e imprime aleatoriamente cada 7 minutos un testimonio, que es el promedio de tiempo en que una persona es agredida en Colombia por temas de violencia. La máquina dura 7 días andando, son 12 hojas de papel en bucle y se va llenando y llenando y llenando para generar un palimpsesto. Al final pues es ilegible. Estaba interesado en la historia constitucional de Colombia y en el por qué nos definimos como nación. Después de visitar una charla de un constitucionalista holandés en el externado, salgo muy consternado porque Colombia tiene 16 constituciones. En ese momento yo conocía 3, lo cual me sentí muy apenado y empiezo a buscar más información sobre la mirada global que este académico me acaba de plantear y finalmente termino diseñando una serie de máquinas que tachan y borran al padre fundador que emitió una promesa de país. En cada máquina hay una promesa de país y el lápiz tacha, el borrador borra a la persona que no cumplió su promesa. Revisando en el acuerdo de paz, me interesó ver estadísticamente qué era lo que más prometía el acuerdo. Para eso, en ese momento, pues acudimos a FEDesarrollo, ya que mi hermano trabajaba en este centro, y utilizamos sus herramientas de conteo estadístico para ver cuáles eran las palabras que más se repetían en el acuerdo de paz. No fue muy sorprendente la respuesta, pero las 4 respuestas eran, las 4 palabras que más se repetían en el acuerdo de paz eran Colombia, final, paz y acuerdo. Y a mí me interesaba mostrar cómo Colombia nunca ha logrado alinearse como una nación. Esta pieza hace referencia a un interés inicial en los signos y en los símbolos. El mapa y la cartografía pues definen una comunidad imaginaria que es Colombia. Este mapa me interesa puntualmente porque es el mapa del Agustín Codazzi de 1978, que era este mapa de plástico que teníamos todos en las oficinas de nuestros padres o en el estudio de la casa. Cuando me pongo a investigar sobre la historia de los mapas en Colombia, encuentro que ese mapa es el mapa que más tiraje ha tenido en Colombia, por un lado, y que por el otro lado corresponde a una necesidad del gobierno de generar un proceso de identidad con Venezuela. En los 70s a Venezuela le iba mucho mejor que a Colombia y por esto el gobierno colombiano genera ese mapa, lo pone en todas las escuelas, en todas las oficinas públicas e incluso lo da a pérdidas en relación a lo que costaba el mapa. Este mapa es una prueba de artista y me interesó mostrarlo en la exhibición porque tiene las fracturas en las cordilleras que pues hacen referencia al mismo problema histórico de cómo nunca nos hemos logrado entender como nación. Estas 2 piezas son el mismo mapa del Agustín Codazzi del 78, pero uno de los papeles está hecho con bagazo de marihuana y el otro está hecho con hoja de coca verde, mezclados los dos con celulosa. La idea es un poco pensar la relación de estas plantas con la imagen de país y cómo el país se ha visto involucrado en procesos históricos como la bonanza marimbera y la bonanza cocalera. Cuando el Centro de Memoria entrega el informe sobre dónde terminan los muertos en Colombia, la mayor cantidad de desaparecidos terminan en los ríos. Yo me pongo a estudiar un poco sobre el tema y unos meses después voy a la finca de mis abuelos y uno de los trabajadores me dice que cuando el río suena piedras lleva. Eso me queda dando vueltas en la cabeza un rato y eventualmente he ido recogiendo piedras de los lugares donde ha habido masacres y cada piedra tiene grabado el cauce del río, el nombre del río, el lugar de la masacre, los perpetradores y cuánta gente murió.
Esta pieza se llama Juguete para un país amnésico, es del 2023. Es un Simón Dice, donde el usuario tiene que repetir las 4 palabras que más están en los discursos presidenciales de los últimos 25 años. La justicia, la paz, la reconciliación y la reintegración no son, no se han logrado en Colombia. Entonces, lo que plantea el juego es que el usuario siempre va a perder. Se opera de la misma manera que un Simon Says. Me invitan a una exhibición cuyo tema era pensar a Antonio Caro, y en ese momento yo estaba leyendo Los no lugares de Marc Augé. En Los no lugares de Marc Augé, la reflexión del teórico habla de cómo las imágenes van perdiendo valor en el tiempo y cómo se vuelven espacios vacíos. Con base a eso, yo hago una apropiación de Jorge Vaca del Coca-Cola Colombia, pero esto está hecho con eh, perforaciones de 1 milímetro sobre el papel. Detrás hay una luz y pues la imagen solo existe en relación a que la luz esté prendida. Esta obra pues es una crítica a cómo se enmarcan las imágenes y cuál es su significado en el presente. Me intereso por cómo se ve el Estado en el mundo real, cuáles son los escudos nacionales, ahí empiezo a revisar monedas, a revisar billetes. El Aquí no cabe el arte, de Antonio Caro, denuncia el asesinato de líderes sociales y artistas en Antioquia por parte de paramilitares y militares, viendo pues que en Colombia la violencia no cesa. Para una exhibición se me ocurre rehacer la obra de Antonio Caro, pero a partir de monedas, no con el arte, sino Colombia, porque Colombia tiene tantos problemas de violencia, de masacres, de injusticia, de drogas, que quise plantear pues que el país no es suficiente para todo lo que tiene adentro. Estas piezas se llaman Promesas de Nación, pero los billetes siempre son un acuerdo tácito entre un colectivo de una nación imaginaria, en este caso Colombia. Inicialmente me interesaba señalar esa ausencia de promesas que ese dinero representa. Y quería para esta exhibición mostrar la oposición entre Bolívar y Santander cuando asesinan el cóndor de los Andes hace 2 o 3 meses. Digo, pues tiene que haber un billete que tenga un cóndor. Me pongo a revisar el tema y efectivamente en los 70 en Colombia circulaba este billete de 1 peso. El último billete de la derecha es una prueba de impresión del Banco de la República del actual billete de 50.000 pesos, que tiene a los Kogi, a su Maloca y a su Poporo, pero no están, porque en las pruebas de impresión solo se ponen los fondos de los billetes. Para hablar de desplazamiento, para hablar de cómo se narra la idea de nación, de cómo se ven a los pueblos indígenas. Es estas Posiciones Patrias 2 y este es el 4. Este tiene el número de líderes sociales asesinados por departamento en Colombia durante ese año, creo que es el 16. Y el departamento más violento de todo Colombia en ese momento es Antioquia, que creo que lo sigue manteniendo. Y este otro mapa lo fabricamos con Arte 2 Gráfico durante el paro nacional y pues básicamente quería hacer referencia a eso, en qué momento del país estábamos y cómo nos veíamos como nación. Este es la última obra que produjimos este año. Viajo a Popayán. En Popayán hay un museo enfocado en todos los ornamentos religiosos de los curas. Y yo empiezo a pensar cuál es la relación de la vestimenta, los ornamentos, los materiales con los signos. En Colombia pues se promete un Estado-nación que es rico y tiene otras características que no se cumplen en la realidad. Y este bordado está hecho en hilo de oro y está tejido sobre papel.
En ese orden de ideas, perdón, está bordado sobre papel. En ese orden de ideas, el trabajo de esta serie lo que quiere es hacer referencia a la riqueza y la fragilidad del signo y cómo las dos tienen que convivir en espacios como Colombia. Esta pieza se llama Transposiciones Patrias. Es una caja de madera con 32 cuñas, donde se ve cada uno de los departamentos que tiene el país, y la metáfora que se plantea quiere hablar del regionalismo, de cómo Colombia es un país fragmentado y de cómo históricamente no se ha llegado a entender como una unidad. Y esta última obra se llama Riesgo Controlado, cuando Mocoa se cae en el 2017. A mí me causa curiosidad que la noticia desaparece un par de semanas después de los noticieros. No se le da continuidad. Yo empiezo a revisar qué ha pasado en Mocoa anteriormente. Encuentro que hay dos catástrofes anteriores, una en 1890 y otra en 1920. Y esta obra tiene las tres fechas en que se cayó Mocoa, y eso se refleja en el papel y que genera una sombra. Lo interesante, y pues este también es un proyecto en desarrollo, es que como Mocoa hay, creo, 35 municipios más que se han caído más de una vez en Colombia, y el Estado ha prometido reconstruir, la gente al final no le cumplen, ellos vuelven sobre su tierra, vuelven y construyen, pero vuelve y pasa la misma cosa 10, 20, 30 años después, y nadie se responsabiliza. La última obra que hemos finalizado es un reloj que cuenta el luto de la nación colombiana al cerrar el conflicto armado con las FARC. Cuando el padre de Ru cierra la Comisión de la Verdad en el 22, la primera frase que pronuncia dice algo así como que si en Colombia se guardara un minuto de luto por cada muerto en el conflicto armado con las FARC, el país duraría 17 años en silencio. Soy Sandra Montenegro, directora de Montenegro Art Projects MAP. Yo llegué a la obra de Jorge Vaca primero como coleccionista. Adquirí esta obra de las Constituciones porque me llamó mucho la atención el hecho que un gesto tan sutil de, por así decirlo, reteñir sobre, en este caso era la frase célebre de Simón Bolívar: un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Y sentí que era una frase muy coyuntural en el momento. Esta obra yo la compré, yo creo que fue como en el 2016, y pues sentí que era un resumen de la situación actual que viene pues en Latinoamérica desde hace tanto tiempo, como que escribimos y reescribimos nuestra historia y volvemos y la tachamos y no aprendemos de los errores pasados y es un ciclo que vuelve y se repite. Como galerista yo admiro mucho a los artistas que hacen obra política, en particular cuando logran que la obra sea poética, porque es a través de la poesía que realmente nosotros como observadores conectamos con la obra. Y en este caso, en esta exposición de Aquí no cabe Colombia, es una exposición que realmente le pone a uno los pelos de punta, porque es gracias a través de la poesía que se llega al alma. Están muy invitados a que nos visiten, nos pueden visitar de lunes a viernes en horario de oficina, 9 de la mañana a 5 de la tarde. Continuamente estamos haciendo eventos. El próximo miércoles 30 de julio tendremos un conversatorio a las 7 de la tarde con la curadora Ana María Lozano y con Gabriel Rojas.